¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y pues tener esta oportunidad de interactuar contigo a raíz de COVID 2021, darte la bienvenida y pues conocer ahí cómo estás tú en tu ciudad de Barcelona, qué tal están las cosas por allá y pues que conocer quién es Andrés. O sea, la verdad es que deseosos todo el público de ver qué personalidades nos van a acompañar en este evento que está a punto de arrancar a fin de mes. Bueno, el entorno creo que compartimos un momento muy singular con el tema del COVID, pero bueno, por lo demás bien, el tiempo es fantástico, aquí en Barcelona ha comenzado la primavera, hace un día precioso y bueno, encantado de participar contigo en esta presentación de la conferencia que se hará en el programa que tenéis en CIVIT 2021. Y bueno, pues a seguir caminando hacia una línea científica y emocional que es donde debemos de estar como personas, ¿no? Exacto, y ahí pues nos gustaría mucho que nos platiques pues cuál es tu trayectoria, en qué estás metido, cuáles son los temas que tú trabajas actualmente, si nos compartes de tu vida personal, profesional. Bien, bueno, yo comencé hace muchos años, aquello que hay personas que acumulamos mucha juventud y bueno, comencé siendo profesor en primaria, después estuve como profesor de secundaria, como orientador. Bueno, mi área de trabajo básicamente es psicología en la especialidad de educativa y clínica y bueno, soy catedrático de orientación educativa en España. Actualmente desarrollo las tareas dentro de lo que serían líneas de convivencia, trabajar la convivencia y el conflicto, trabajar lo que serían desarrollo de planes de acción tutoriales en centros educativos y sobre todo el gran área de trabajo en los últimos 20 años o 25 años es trabajar en prevención de violencia y acoso escolar, en generar conductas saludables que hagan lo más satisfactoria posible la convivencia en los centros educativos. Partimos de un grupo de la Universidad de Barcelona y actualmente con un equipo más o menos de unas 100 personas trabajamos en el programa TI sobre prevención de violencia y acoso escolar, programa que actualmente coordino a nivel, bueno, evidentemente español, pero también a nivel mundial. Oye, pues qué actividad más interesante y realmente el tema de convivencia es algo de lo que hoy nos surge mucho aprender, no solamente en los jóvenes, sino en general, porque estamos aprendiendo a convivir en una forma diferente que nos está trayendo pues muchísimas aprendizajes y hay que ver que más que problemas deben ser oportunidades de cómo transformar esto y un trabajo como el tuyo pues es valiosísimo. Y ahí dentro de CIVIT 2021, qué tema es tu conferencia? ¿Cuál es el título de ella? Para que el público pues se anime y empieces a abrirles ese deseo de conocer más de Andrés González. Bueno, yo siempre creo que a mí me ocurre mucho en los congresos, sobre todo me acuerdo cuando comenzabas a ir a los primeros congresos, que tenías unas expectativas de los congresos que adquirirías conceptos, teorías o aprendizajes fantásticos. Después te das cuenta que no es tanto. Y al final, cuando han acabado, eres consciente de que has aprendido mucho más de aquello que pensabas que ibas a aprender, aunque el impacto inicial no fuera el que tenías previsto. Y bueno, ¿de qué puedo hablar? De lo poco que conozco. Y una de las áreas que puedo conocer un poco más seguramente es el área de prevención de violencia y acoso escolar. Yo creo que uno de los aspectos más importantes, no solamente en el Congreso, no solamente en los centros educativos, sino como vivencia, como existencia humana, es la convivencia. Creo que hemos de aprender a convivir, a aprender a participar y a ponernos en lugar del otro, a aprender no solamente a trabajar desde la empatía, sino dar el siguiente paso, aprender a trabajar desde la compasión, entendida compasión en el concepto de saber qué es lo que el otro siente, qué es lo que el otro puede llegar a emocionar o a desemocionar, pero sobre todo encaminarte al concepto de ayuda. La compasión implica no solamente conocer o ponerte en los zapatos del otro, sino comenzar a caminar en aquello que juntos podemos hacer mejor.
Y este concepto de compasión, que muchas veces ha sido un término un poco denostado desde la línea judeocristiana, pero creo que la perspectiva, ya no diría no solamente como convivencia, sino una de las pocas razones de existir, debería de ser el concepto de convivencia que sea lo más agradable posible. Y bueno, yo hablaré en este caso de las características generales de la convivencia y sobre todo del acoso escolar. Y hablaré desde una perspectiva que en la mayor parte de los programas que hay no se trabaja, que es hablar desde las conductas. Ser conscientes de que hay conductas que hacen daño y que no se debe de trabajar tanto a los agresores o a las víctimas o a los espectadores, sino aquellas conductas que hagan daño vengan de donde venga. Y este concepto de prevención ha de ser holístico, ha de ser global, ha de ser lo que muchos se llaman un concepto de prevención 360, en el que participen no solamente los agresores, víctimas o espectadores. Ha de intervenir la familia, ha de intervenir el centro educativo y ha de intervenir el entorno. Yo siempre pongo un ejemplo que los que asisten de forma sistemática a las conferencias está muy manido, que es el hecho de que en Ginebra o en Zúrich, que son ciudades suizas, no hay papeles en las calles, pero no es porque haya muchas papeleras, no hay papeleras, ni porque haya muchos agentes que vigilan para que no se tiren, no hay agentes, o porque haya muchos barrenderos que los recogen, no hay barrenderos que los recogen, hay muchas personas que no los tiran. Hemos llegado a una impregnación a nivel que ahora está muy de moda del concepto de rebaño de comunidad. Cuando estos niveles de conocimiento se adquieren a nivel de comunidad es cuando se insertan en una forma de ser y de estar, en una forma de una convivencia lo más sana posible. Por lo tanto, hablaré desde esta línea, desde la línea de la prevención, trabajar las conductas antes que se produzcan, y el programa TEI, que es sobre la línea que disertaré, tiene uno de los elementos que a mí me parece fantástico después de llevar 20 años trabajando, en el cual el protagonista de la prevención es el alumnado. Al alumnado se le ha de dar la oportunidad de ser el protagonista no solamente de la prevención del acoso, ha de ser el protagonista de la convivencia y ha de ser el protagonista de su proceso vital. Este aspecto es el que nos hará cambiar como comunidad. Eso, mira, la verdad es que oyendo lo que dices, tío, para empezar, la manera en que expresas compasión me da un sentido, una percepción diferente a lo que yo había visto. Compasión lo había visto como el hecho de tratar de ayudar al que está mal. Y no es cierto, es tratar de interactuar con otra persona y que se pega más al sentido de empatía y esto se hace muy agradable. Y hay algo que yo creo que a la audiencia hay que resaltarle, ¿no? La actitud con que tú empiezas la relación es la actitud que genera hacia todo el entorno. Yo recuerdo y tratando de hacer ahorita un poco de balance entre lo que acabas de describir, en uno de mis primeros proyectos que yo trabajé, llegué a trabajar a una empresa como consultor y algo que me llamó la atención después de 3 o 4 entrevistas individuales con cada persona, es llegaba, me presentaba, soy Jorge Zavala, estamos haciendo este proyecto, y todos, sin excepción, me decían, ¿y en qué te puedo ayudar? A la primera vez me llamó la atención, no lo noté como importante. A la cuarta vez dices, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, de entrada, a la hora que la gente te recibe, ya está dispuesta a tener una posición constructiva contigo, que es lo que tú dices. Y esto en el sentido del ataque, de ese bullying, que podríamos decirlo en inglés, es impresionante que un simple detalle de una frase puede cambiar la cultura y el entorno total, que es lo que tú reflejas en lo que mencionas de Suiza, en donde pues es un hábito simple que todo mundo lo hace. Y yo creo que es algo de lo que hoy en este mundo de la pandemia debemos aprender. No necesitamos grandes cambios, necesitamos pequeños cambios muy valiosos. Y lo que acabas de ilustrarnos es fabuloso. La verdad es que a mí me fascinaría estar en tu plática ya quisiera estar oyendo todo esto, porque como tú lo dices, aprendes poco, pero tiene mucho impacto. Y no es porque no valga, porque me enseñes poco, sino porque ese sentido de afinar en un tema central muchas veces es una de las cosas más valiosas de una conferencia como la que tú puedes dar.
Yo creo que los procesos de aprendizaje bien tienen que tener un detonante emocional, pero lo que realmente tiene sentido y modifica conducta son los pozos que quedan al final, que es aquello que decía, después de un congreso, dices, jo, tengo unas expectativas altísimas, pero las expectativas acaban posando y los pozos que tienes a los 15 días del congreso son los que te harán modificar tus conductas, tanto personales como profesionales. Y, por ejemplo, cuando tú, Jorge, me decías que te preguntabas en qué te puedo ayudar, creo que uno de los aspectos en que como humanos hemos de evolucionar es que el concepto de ayuda y altruismo es lo que más niveles de satisfacción produce a quien lo hace. Eso es fantástico. A los alumnos le hemos de dar la oportunidad de que ayuden, de que sean protagonistas. Si nos fijáramos, sobre todo con las aportaciones de dicha Richard Davidson, con el concepto de bondad, yo ya no solamente de compasión, que también, pero con el concepto de bondad y de ayuda, no hay acción que más satisfaga emocionalmente a ninguno de nosotros como el concepto de ayudar a otro y ha de cumplir una serie de principios. Y estos principios son, mi ayuda tiene que ser altruista, no hace falta que me la pidan, la hago porque quiero hacerla y tengo que tener claro de que no tiene vuelta. Estos tres requisitos son fundamentales y estos tres requisitos son los que hacen que en el programa TEI, por el que actualmente han participado más de 1.400.000 alumnos, es uno de los programas actualmente en España, es el programa que está implantado en unos 1.300 centros educativos, más del doble que todos los demás programas juntos. A nivel mundial es uno de los primeros programas a nivel mundial, tanto por nivel de centros como por nivel de profesorado que se ha formado. Y esto es lo que hace que los alumnos que son tutores son voluntarios. Y en primaria, o sea, hasta los 12 años, se apunta el 99,9% y en secundaria más del 96%. Creo que el gran protagonista es el alumnado. Este cambio de mirada se ha convertido en una necesidad. No es una cuestión de que llevamos... sobre todo desde Owen, yo que sé, los últimos 30 años, trabajando sobre el profesorado, que es quien evita el acoso escolar. El profesorado es una parte importante, pero los protagonistas son los alumnos y las alumnas de los centros educativos. Este cambio de mirada es fantástico. Hay un grupo, por cierto, en Panamá que está integrado, me parece que se llama Ni Uno Más, solo por alumnos entre 13 y 18 años. Es un programa, es un grupo de personas con las que colaboramos y han llevado una propuesta al gobierno, está en el Parlamento en Panamá. Esto es fantástico, que sean ellos quien lo hagan. ¿Por qué? Porque es su entorno, su sociedad. ¿Qué hacemos bien los humanos? Aquello en lo que creemos, aquello en lo que participamos, aquello en que los otros lo hacemos crecer. Es cierto que es importante que hagamos lo que alguien nos diga, pero sobre todo es determinante que cuando yo hago una cosa la haga porque creo que la debo de hacer. Otra de los apartados que creo que son importantes son el concepto de reproducción de modelos que desarrollaré en la conferencia, sobre todo como hablaba antes, las líneas de Richard Davidson. Actualmente está demostrado que la mayor parte de los aprendizajes, sobre todo de emociones y valores, no se aprende a través de la comprensión de procesos cognitivos, sino a través de reproducción de modelos. Y si no, que lo analicen cualquiera de las personas que nos está escuchando, se dará cuenta de que los grandes cambios y los grandes hábitos no los tiene porque lo haya hecho un proceso cognitivo, sino porque está reproduciendo modelos de personas que para él son significativas. Si tuviéramos que ir un poco atrás, nos daríamos cuenta de que acabamos reproduciendo modelos de nuestros padres. Cuando hacía 20 años le decías, papá o mamá, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero cuando esto te cala, es cuando acaba modificando hábitos. Y actualmente las aportaciones que decía de Richard Davidson acaban demostrando que todo lo que son, o la mayor parte de lo que son emociones y valores, y sobre todo la adquisición de hábitos de conductas sociales, se aprenden a través de reproducción de modelos de conducta. ¿Y quiénes son los modelos? Cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿quién es el protagonista? Cada uno de nosotros.
Por lo tanto, una intervención 360 es fundamental. Y otra de las cosas que comentaremos en la conferencia es que el TEI es el único, bueno, el único, uno de los pocos programas, no diré único porque puede ser que yo desconozca programas, pero sí uno de los pocos programas a nivel mundial que tiene evidencias científicas de resultados por dos universidades distintas. Y esto hay muy pocos programas que lo tengan. Sí que es cierto que hay programas que tienen certificaciones por equipos de investigación, pero que lo tenga por dos equipos de investigación de dos universidades distintas, hay muy pocos. Y es muy bueno que tengamos evidencias científicas de que un programa, una metodología, una forma de entender o una forma de hacer queda contrastada de que hace lo que dice que hace. Oye, pues mira, la verdad es que fascinante esta conversación. Ya en esta pura plática yo creo que la gente debe ver que el tener una conferencia contigo es de generar un tremendo valor. Y acabas de mencionar dos cosas que a mí quisiera resaltarlas. Uno es que dices de esos pozos y que te vas y dejas muchas cosas y 2 semanas, 3 semanas después. Esa es la maravilla de eventos como este de CIVIT 2021, en que escuchar, o sea, yo después de haber escuchado lo que me acabas de decir, voy a poner en mi agenda, tengo que escuchar el video de Andrés González la semana que viene y dentro de 15 días y dentro de un mes, porque cada vez que pueda uno escucharlo, seguramente uno descubre cosas más valiosas y profundiza sin necesidad de más información. Todo este procesamiento que tú acabas de describir es un proceso cognitivo muy, muy complejo que tenemos que procesarlo internamente, asimilarlo, y acabas de darnos un excelente ejemplo en que yo invito al público, pongan en su agenda oír este video y después de tu plática, esa plática que vas a dar la tienen que oír 10 veces en el año para poder asimilar todo, porque lo que acabas de decir, como lo mencionabas, suena muy fácil, pero tiene un alto impacto. Y no es que sea fácil, suena porque lo habla un experto como tú. Bueno, yo pienso que los caminos siempre son peldaños que subimos en grupo. En mi caso, yo coordino, tengo la suerte de coordinar a un grupo fantástico de personas que creemos en un proyecto y que lo que sí que es cierto es que yo cuando lo comunico con pasión porque me lo creo, si no, no estaría aquí. Yo es una de las grandes suertes que he tenido en mi vida, que he hecho siempre algo en lo que he creído que debería de hacer. Y eso realmente es una suerte, ¿eh? Y que cuando no lo he hecho en un momento determinado, siempre he tenido muy claro que era un proceso de transición corto. Pero por lo tanto, yo creo que sobre todo todas aquellas personas jóvenes que comienzan a desarrollar proyectos o personas que no son tan jóvenes que siguen queriendo desarrollar proyectos, yo siempre les diría lo mismo, haz lo que quieras hacer, créetelo y si no, no lo hagas. Pero si lo haces, estate al 100%, porque es lo que te hará sentir bien. Nos hace sentir bien cuando hacemos aquello que queremos hacer, que creemos en ello y que te ayuda a caminar y que cada día no es cuestión de decir he cumplido mi trabajo. No, me he desarrollado como persona, me he desarrollado como individuo dentro de una comunidad. Y yo sí que creo que, y lo digo como mi experiencia anterior a cuando imparto partes de estas conferencias, el hecho de poder revisar, no mi conferencia, muchas más conferencias en otros momentos, el hecho de que vosotros en CIVIT tenéis más de 100 conferencias en los cuales evidentemente hay ideas que sean fantásticas, seguramente si pueden coger alguna de las que yo expliqué, fantástico, pero hay otras muchas y el hecho de poderlos visualizar en otros momentos, porque en el fondo es aquello, estos pozos son ideas, ideas que surgen, ideas que van madurando, ideas a las que le das vueltas y bueno, es un otro peldaño. Una idea te hace subir un peldaño, lo tienes que interiorizar, hacerlo tuyo y a partir de aquí comenzar a caminar. Y yo pienso que estas jornadas, estos congresos, estas exposiciones es una explosión de ideas que acaban constituyendo la esencia de muchos profesionales o de muchas personas que las desarrollan. Por lo tanto, sí que os invito, evidentemente, a estar en la conferencia. Yo estaré y, bueno, creo que es importante que después, si queréis, podamos hablar sobre aquellos elementos que consideráis oportunos, sobre aclaración o sobre dudas. Pero yo os diría
a los oyentes o escuchantes, que sería muy importante el hecho de, bueno, buscar diferentes nichos, diferentes hallazgos de ideas nuevas. Y yo sí incidiría mucho en nuevas, pero no porque no sean viejas, sino porque una idea nueva yo creo que no existe, pero idea nueva yo entiendo como el siguiente paso de una idea que está consolidada. Y los peldaños que sube el Congreso de CIVIT o cualquier otra actividad, pero hablando de estas, yo pienso que son fantásticos. Sí, definitivamente, o sea, y eso lo he vivido. Ahorita llevo varias entrevistas de cada uno de los ponentes y cada uno ha ido construyendo una cosa que dices, este fin de semana tengo que sentarme, analizar, pensar cómo absorbo cada uno de estos aprendizajes y qué extraordinaria oportunidad va a tener el público, pues primero de escucharte, después de poder repetir y volver a escuchar esto y actividades que se puedan generar entre la misma audiencia, haciendo grupos de discusión, haciendo mesas redondas, haciendo análisis, tocar, o sea, estamos en una plática y es cuál es tocarle el codo al que está sentado al lado, aunque sea en una videoconferencia a distancia, para poder platicar y hacer una pequeña plática para decir lo que acaba de mencionar Andrés, qué te parece y esto sumado con lo que se dijo en la plática del día anterior. Todo esto es uno de los universos más fabulosos. Estamos viviendo en un mundo de crecimiento intelectual en una forma fabulosa y qué mejor oportunidad que escucharte próximamente en la conferencia. Qué gran trabajo, felicidades por lo que están haciendo y pues decirle a la audiencia, no se pueden perder, inscríbanse a CIVIT 2021, compren su pase VIP y empiecen a planear cómo realmente capitalizar todo ese conocimiento que, como lo mencionas, está escondido en pozos y hay que irlo a desenterrar y hay que ir a escarbarlo porque no todo el conocimiento brilla como si fuera oro. Bueno, yo creo que sí, creo que, bueno, yo igualmente animo a que se participe y animo sobre todo desde ese concepto de que comencemos a caminar y la mejor forma de caminar es caminar en comunidad. Y este es un momento fantástico para comenzar a hacer un paso más en este desarrollo tanto profesional como emocional como de comunidad, de convivencia. Pues será Pues un gusto. Muchísimas gracias por estas aportaciones y esta motivadora conversación que lo que has logrado es provocarme el interés de estar en tu plática y sobre todo la curiosidad de qué podemos inventar mañana todos juntos. perfecto, nos vemos en unos días y bueno, que tengáis un feliz inicio de primavera. Igualmente, mucho gusto y nos despedimos de la audiencia. De acuerdo, gracias.